Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal quiero compartir contigo este mapa de calor que nos va a decir qué tan frecuente es la fecha de cumpleaños tuya o mía o de cualquier persona que la quiera comparar con los datos registrados dentro de una fuente de datos que me descargué del DANE aquí en Colombia, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística del país, y en datos abiertos del dane.gov.co nos regala esta fuente de datos para hacer un maravilloso mapa de calor que nos permita ver qué tan común es nuestra fecha de cumpleaños o qué tan común es la fecha de nacimiento de nosotros, que sería exactamente lo mismo. Contamos con una fuente de datos, fíjate que tengo aquí y voy a seleccionar con un poco más de 700.000 registros. Para ser exacto, 719.892 registros, descontando la cabecera, en donde tengo dos columnas, una denominada género y la otra denominada fecha de nacimiento del conjunto de neonatos nacidos desde el año 2000 hasta el año 2022. Fíjate, son gran cantidad de datos, así que se queda calculando un pelín el Excel. Desde el año 2000 hasta el año 2022 tengo ese conjunto de más de 700.000 registros de fechas de nacimiento. Cabe resaltar que el formato de fechas dentro de mi computador, como lo puedes ver aquí a continuación, es un formato de fecha de tipo americano. Es decir, primero está el mes, luego está el día y por último está el año. Simplemente es dato informativo para que tú lo sepas. Para configurar ese mapa de calor, lo primero que voy a hacer es crear tres columnas auxiliares, tal cual como tú las vas a ver aquí. Vamos a rellenar mediante el uso de una fórmula y posteriormente, por la gran cantidad de datos, no voy a trabajar con una tabla, sino voy a trabajar con el rango de datos y vamos a utilizar una fórmula bastante simple, pero si tú lo quieres trabajar con una tabla, también lo puedes hacer sin problema. Voy a utilizar a la función mes para crear el mes de cada una de estas fechas. Fíjate, es tan simple. Llamo a la función mes y calculo el mes de esta fecha. Esto me da el mes de febrero. Como tú puedes darte cuenta aquí, tengo el día 28, mes de febrero, es decir, febrero 28 del año 2020, el mes me arroja 2. El día, con la función día, voy a calcular el valor numérico o entero que representa el día dentro de la fecha. Por tanto, tengo el día 28 y esto o esta columna se va a llamar todo y me va a servir de punto de control para poder hacer un filtro a través del género dentro del mapa de calor que me permita comparar qué tan usual o qué tan repetitivo o qué tan común es nuestra fecha de cumpleaños o bien nuestra fecha de nacimiento, que sería exactamente lo mismo. Voy a colocar un carácter de T que en este caso haría referencia a todos los dos géneros en caso de que lo quiera seleccionar. Es decir, si el usuario en alguna lista desplegable que vamos a crear más adelante coloca el valor de la T, entonces tengo en cuenta toda la columna, y si coloca el valor de femenino o bien de masculino, entonces colocamos la columna género para que haga el filtro y el conteo mediante una función muy simple y muy sencilla, por ejemplo como la contar, puntos y punto conjunto. Voy a darle un doble clic hacia abajo, fíjate, y lo que hago es crear de manera automática los meses, los días, y coloco la letra T rápidamente dentro de todos los 700.000 registros, un poco más de 700.000 registros. ¿Qué voy a hacer a continuación? Selecciono los datos, control shift a la derecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, copio con control C, y yo sé que se puede pegar como valores con control shift B, pero para las personas que no tengan Excel con esta nueva característica, que es la de Excel con Office 365 o Microsoft 365, voy a venir aquí al portapapeles y luego al comando llamado pegar, voy a dar un cliccito y ubico el ítem llamado valores. ¿Qué logro con esto? Lo que logro con esto es convertir cada una de estas funciones en el valor que devuelve, es decir, el valor estático, y no contengo el valor como una función que está evaluando dentro de otra columna. Esto me permite ahorrar memoria por la gran cantidad de filas que tengo dentro de esta tablita. Voy a seleccionar todas las columnas, voy a dar un doble clic, hago esto más pequeño para hacer la fuente de datos un poco más pequeña, y esta otra columna la voy a dejar del ancho de 2 puntos. Fíjate ahora, tengo todo el montón de datos. Si yo bajo, 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 voy a tener todo el montón de datos
de el mes, luego el día y luego la letra T, dentro de 3 columnas auxiliares hasta 700.000 o hasta 719.892 registros, descontando obviamente la cabecera, para crear nuestro mapa de calor. Bien, ¿cómo voy a arrancar yo? Voy a arrancar, por ejemplo, en esta celda. Fíjate, aquí voy a crear una etiqueta. Esta etiqueta va a tener una M que va a identificar el mes y una D que va a identificar el día. El mes lo voy a colocar aquí hacia abajo y los días los voy a crear a la derecha. Este es un tutorial muy simple, cualquier persona lo puede levantar en cualquier versión de Excel descargando esta fuente de datos que va a estar exclusivo para miembros del canal y una porción exclusiva también para los suscriptores del canal, la full para los miembros, para los suscriptores algo del 10 o el 15% de estos datos para que los tengan y logren practicar sobre este ejemplo. ¿Qué voy a crear aquí en la celdita de al lado? Aquí en la celda justo de al lado. Voy a colocar una fecha que represente el primer día del año en el que tú estés escuchando este tutorial. Yo lo estoy grabando en noviembre del año 2023, pero si tú lo estás escuchando en el 2024 o viendo en el 2025 o más en el futuro, coloca el primer día del año en que estés escuchando el tutorial. Yo, por ejemplo, voy a colocar enero 1 del año 2023. Voy a dar un enter y fíjate que el formato de la fecha sigue siendo americano, es decir, mes, luego día y luego año. ¿Cómo lo sé yo? Fíjate, si yo arrastro la fórmula o arrastro esta fecha 11 filas abajo, lo que voy a hacer es crear desde enero 1 del año 2023 hasta enero 12 del año 2023. ¿Y cómo sé yo que los meses están en el centro? Porque vengo aquí al cuadrito blanco y le digo, yo no quiero rellenar por días, quiero rellenar por meses. Y al tocarlo, entonces en los meses me los pone por acá, en donde ya tengo enero 1 del año 2023, febrero 1 del año 2023, etcétera. Es decir, tengo desde enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre del año 2023. ¿Qué voy a hacer con estas fechas? Mediante el uso de la función texto, voy a crear el valor de texto que represente el mes del año. Para ello, consumo la fecha, me doy una comita o un delimitador de argumentos. En tu computadora puede ser el punto y coma, en la mía es la coma, y en formato, aquí donde dice segundo argumento llamado formato, voy a colocar 3 dígitos de M minúscula envueltos o encerrados dentro de unas comillas que representen un formato de tipo texto que represente el mes en cadena corta, de vuelta por la función texto. Fíjate ahora que si doy un doble clic, estoy imprimiendo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, los 12 meses del año. Y los estoy imprimiendo como cadenas de texto. Ahora voy a dar control C y luego vengo al portapapeles y pego nuevamente como valores y ya puedo seleccionar todas las fechas, venirme a esta partecita y borrar todos y cada uno de los elementos de fecha, que se encuentren allí contenidos. Esto con el fin de poder tener únicamente los valores de texto de los meses. Esta columna la voy a colocar de un ancho de 2 puntos, ya cumplió su cometido, la voy a hacer aquí de un ancho de 2 puntos, luego le eliminamos o le cambiamos el color o la dejamos tal cual. Fíjate la manera de crear los días que voy a colocar, se me va la voz, que voy a colocar en la parte derecha, aquí en la partecita de las etiquetas del día. Voy a colocar el valor de 1 y luego que coloque el valor de 1 con la flechita de dirección, le voy a dar clic en la derecha y luego me ubico nuevamente en el número 1. Una vez ubicado en el número 1, vengo a la pestaña Inicio y luego vengo aquí al botoncito de rellenar que se encuentra en el grupo de edición. Fíjate, el grupo de edición, el cuadrito de rellenar. Voy a dar un clic y voy a sacar el cuadrito llamado series o el cuadro de diálogo que tengo acá que se llama series. Fíjate que esto lo que me permite crear básicamente es una serie. No lo voy a hacer con la función secuencia, lo voy a hacer normal, manual con la herramienta, porque cualquier persona que vea este video lo puede crear con una versión tradicional de Excel desde el 2010 hasta Microsoft 365. Voy a seleccionar, quiero las series en filas. Fíjate que voy a hacer una serie en filas. Va a utilizar una sola fila con múltiples columnas y voy a crear una secuencia numérica. La secuencia va a ser de tipo lineal,
con incremento en una unidad y el límite va a ser de 31. ¿Por qué de 31? Porque es la cantidad máxima de días que tiene un mes del año, o el máximo mes que puede tener la máxima cantidad de días tiene 31 días. Evalúo con aceptar y fíjate que como por arte de magia creo todo el conjunto de valores que contengan los números del 1 al 31, ¿vale? Me voy a seleccionar todo el conjunto de números. Para cambiarle el tamaño a la columna voy a ir hasta 31 y una vez los tenga seleccionados voy a hacer esto bien pequeñito, por ejemplo de 2.5 puntos o 2 puntos, eso lo decides tú, yo más o menos unos 2.5 puntos para que quepan 2 dígitos dentro de toda la fila. Aprecia muy bien, hay un número, por ejemplo, como el 1, que solamente tiene una cifra, y el 31, que tiene 2 cifras. Para dejar esto de manera estándar y que se vea amigable a la vista, para poder visualizar todo el mapa de calor, yo voy a evaluar con control 1 en el formato de celdas una expresión en el formato de tipo personalizado. Aquí en donde dice general voy a colocar un valor de 0 y otro valor de 0, es decir, cada uno de los dígitos de 2 dígitos que van a representar el número máximo de días que va a tener un mes dentro del año. Fíjate que el valor que tengo 1, al tener un solo dígito, se rellena con un 0 que se encuentra a la izquierda. Evalúo con aceptar y allí tengo 01, 02, 03, 04, 05, etcétera, hasta el día 31. Esta columna la voy a colocar de un ancho, por ejemplo, de 4, ¿sí? Está bien, la ponemos del ancho de 4 y luego voy a seleccionar este rango de celdas con el mouse y con la tecla control oprimida selecciono este otro rango. Voy a cambiarle el color del fondo, le voy a poner este azul con una fuente de color blanco en negrita y después le voy a colocar todos los bordes. Fíjate que le puse aquí los bordes en negro, entonces voy a seleccionar este rango de celdas y selecciono más bordes y luego tomo una línea blanca y la coloco justo en el centro, es decir, esta línea blanca que se coloque justo en el centro para que le dé contexto a cada una de las separaciones de los meses del año, ¿vale? Luego selecciono mes, día o la etiqueta, control shift a la derecha, luego selecciono más bordes de color blanco y voy a hacer lo mismo pero con la línea vertical, la que se encuentra en el centro. Fíjate que esto no es nada difícil, esto ni siquiera tiene ningún problema. Ahora, viene la fórmula, que es lo más importante y que quiero que recuerdes. Vamos a utilizar pequeñas anidaciones, no algo tan complejo ni difícil como en algunos otros videos del canal, sino que vamos a utilizar, por ejemplo, un contar puntos y punto conjunto que utilice algunos criterios adicionales, por ejemplo, como el mes, como el día y como el género, en donde utiliza estas dos columnas. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar aquí una celdita, vamos a colocarla por acá en la 21, que contenga la palabra género. Esta palabra género va a contener el filtro o una lista desplegable que me va a permitir seleccionar una letra por el género por el cual yo quiera contar cada uno de los días y los meses cruzados dentro de esta tabla resultante que contenga todo el set de datos. Bien, voy a colocarle un relleno de color azul en blanco y en negrita y aquí voy a crear una lista desplegable. Para ello vengo a la pestaña datos, luego vengo a herramientas de datos y aquí en donde dice configuración voy a seleccionar el ítem lista y voy a colocar 3 letras para no complicarme tanto y hacer referencia a cada uno de los valores de esta columna. Voy a colocar la letra F de femenino, coloco una coma, siempre una coma, coloco la M de masculino y coloco la T de todo. ¿Listo? Y le doy clic en el comando aceptar. Vengo a inicio, vamos a colocarle a esto de un relleno de color verde. Dejémoslo tal cual, por ejemplo en negrita, vamos a ver qué tal se ve. Si selecciono todo, pues entonces allí aparece, yo creo que ahí está bien, quitémosle la negrita, sí está bien. Y si yo selecciono, por ejemplo, femenino o selecciono masculino, el filtro o el conteo que se desaloje o que se coloque o se despliegue dentro de este conjunto de celdas, tiene que actuar con este criterio. De momento vamos a colocar criterio con T para que cuente sobre esta columna todos los días y todos los meses de este conjunto de fechas del set de datos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a utilizar a la función contar puntos y punto conjunto.
¿Por qué utilizo esta función? Porque es muy rápida. Contar puntos y punto conjunto cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios, obviamente pasándole un rango de criterios y su correspondiente criterio. Fíjate cómo vamos a empezar. Dentro del rango de criterios 1 voy a comparar cada uno de los valores mensuales. Para ello voy a seleccionar la columna mes, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, y como necesito desplazar la fórmula hacia abajo y luego hacia la derecha, necesito que esta referencia de celdas que hace referencia al rango mes siempre permanezca absoluta y constante, es decir, que la referencia de columna de cada una de las dos referencias, después y antes del punto, con el símbolo del dólar, queden fijadas, estáticas o queden allí clavadas para que esta columna no se mueva en el trayecto de todas las fórmulas que vamos a desplegar dentro de todo el mapa de calor. Y a su vez también la fila permanezca como absoluta también, desde la 2 hasta la 71.983. Este sería el rango de criterios que va a contener el mes. Ahora, ¿cómo hago lo del criterio? Pues muy simple. Vengo aquí y tomo el valor de mes, cierro la función y fíjate lo que va a suceder. Esto me devuelve un valor de 0. ¿Por qué me devuelve un valor de 0? Obvio, muchos estarían pensando, estoy pasando un set de números dentro del rango de criterios, y con la función contar puntos y punto conjunto le digo cuéntame, por favor, cuántos valores son iguales a 1 o a enero, pero aquí lo que hay es una cadena de texto. Fíjate, si yo vengo y evalúo lo que hay dentro de I5, fíjate que dice January o dice enero. Entonces, ¿cómo hago para crear un valor numérico que represente ese valor de enero, que se compare con cada uno de los números de la columna mes de toda la fuente de datos? Muy sencillo, fíjate de este truco. Utilizo a la función mes. La función mes, ¿qué hace? Devuelve el mes de una fecha. Entonces vengo y armo una fecha aquí de manera corta, concatenándole el valor de 1. Si yo evalúo el interior ahora de mes, es decir, el valor de ese nombre que se llama January o se llama enero y le concateno el valor de 1, fíjate que entre comillas dobles me dice enero 1 o dice January 1. Pero si yo lo evalúo dentro de la función mes, lo que está haciendo Excel es tomar el valor de año en automático, se lo agrega January 1 y quedaría January 1 del año 2023 y con él forma una fecha en donde extrae efectivamente el valor del mes. En donde es January, se extrae el valor de 1, para febrero el valor de 2, marzo 3, etc. Bien, ya tendría el valor de 1. ¿Qué voy a hacer a continuación? Cerrar la función y probarla. Fíjate, si vengo y la evalúo, ahí lo que estoy devolviendo, voy a darle un doble clic, es 57.482. ¿Qué quiere decir? Que hay 57.482 fechas que contienen el mes de enero. Ahora tengo que poner el criterio de 1, es decir, cuántas hay de enero 1 del año 2000 o el año que yo tenga acá. Es decir, tengo, por ejemplo, de enero 57.482. Necesito colocarle el criterio de 1 sin importar el año. Entonces, tengo que tomar en cuenta este otro valor con la columna completa del día. Vengo y le doy una comita y salto al rango de criterios 2. Selecciono toda la columna de los días. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme, del mismo modo F4 para colocar la referencia como del tipo absoluta para que no se mueva al momento de cambiar la fórmula de celda o desplazarla en las celdas contiguas, le doy una coma y salto al criterio. Esto ya es un número y voy a compararlo contra un número. No importa, el formato me está colocando un 0 enfrente, pero es simplemente un formato, no es una cadena de texto como lo hicimos con la función texto que devuelve un texto. Aquí sí hay un número. Entonces el valor del criterio, voy a tomar el valor de esta referencia de celda. Fíjate, ahora lo cierro y evalúo con Enter y la cantidad disminuye. ¿Cuántas fechas de nacimiento hay para el 1 de enero? Hay 3.740. Ahora bien, necesito hacerlo para el género de todos, que involucre tanto femeninos como masculinos, o personas mujeres o niñas y niños, de las fechas de nacimiento de este conjunto de personas dentro del set de datos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa si yo selecciono aquí dentro del género T? ¿Qué columna tengo que devolver? ¿La columna de género, que va a actuar también como criterio, o esta columna condicional que tiene el valor de T? Fíjate de la pequeña magia que voy a hacer dentro de Excel. Utilizo a la función sí dentro del parámetro llamado rango de criterios 3. Aquí tengo rango de criterios 1 y su criterio 1.
rango de criterios 2 y su criterio 2. Y ahora en rango de criterios 3 voy a crearlo dinámicamente dependiendo del valor que tenga seleccionado el usuario dentro de esta lista desplegable. Si es una T, para todos los elementos devuelve toda la columna T que va a contener el valor de T y por tanto obvia el género, es como obviar el género, no lo tiene en cuenta, pero si llega y cambia el valor de la letra por F o por M, entonces tiene en cuenta esta otra columna. Para ello voy a tomar una decisión, le voy a decir si esta celda que voy a fijar con F4 es igual al valor de una T que voy a encerrar dentro de un par de comillas porque es un texto, me da el valor de verdadero, en la parte de verdadero quiero que devuelvas toda la columna de todo, la columna que yo configuré con la letra T. Recuerda, esa columna también tiene que ir fijada como absoluta, por tanto, con F4 la bloqueo y coloco el símbolo del dólar en las referencias de fila y las referencias de columna respectivamente. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es una T? ¿Qué pasa si es un valor de F de femenino o un valor de M o masculino? Tengo que devolver la columna género. Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme y fijo inmediatamente con F4. Fíjate que la función sí que actúa dentro del rango de criterios, en esencia lo que está haciendo es devolver la columna dentro del rango de criterios que yo necesito trabajar. Pero el criterio, que sería el criterio 3, sería el que yo tenga dentro de la celda, que también voy a fijar como absoluto. Fíjate, aquí lo puse como absoluto porque al momento de desplazar siempre esta celda me va a indicar qué tipo de género quiero yo filtrar. Ahora bien, quiero que aprecien lo siguiente, tanto el criterio 1 que va a contener el valor del mes, esta referencia no la he fijado. Si yo llego a arrastrar la fórmula a la derecha, esta referencia va a cambiar tanto a la derecha como hacia abajo, cambiando el número de fila y cambiando el número de columna. Pero yo sí quiero que cambie el número de fila cuando la arrastre hacia abajo, pero no quiero que se mueva por columnas. Es decir, quiero que siempre haga referencia a la columna I. Y en esta referencia, en este criterio número 2, quiero que, por ejemplo, haga referencia siempre a la fila número 4. ¿Qué tengo que hacer? En la referencia del mes como cadena de texto, fijo la referencia de columna como absoluta, colocando el símbolo del dólar antes, y en esta referencia, que hace referencia al día, coloco el símbolo del dólar antes del número para que siempre me coloque la fila 4, no importa si yo la desplazo hacia abajo. Pero como dejo la referencia de fila y la referencia de columna de manera respectiva, en este caso de manera relativa y respectivamente en cada uno de los dos criterios, lo que logro es el desplazamiento combinado hacia abajo, por ejemplo, para este rango, y a la derecha para este otro rango, para que sí cambie el día y cambie el mes, pero trabajen sobre la columna I y siempre sobre la fila 4. Fíjate ahora, evalúo con Enter, ¡pum! Y obtengo 3740. Voy a arrastrar esto a la derecha. En este caso, toco la fórmula, la arrastro hacia la derecha, espero se ejecute, luego la arrastro hacia abajo, espero se ejecute y fíjate que ya obtengo el resultado. Vamos a comprobarlo. Voy a dar un doble clic acá, le voy a dar un doblecito y fíjate que aquí tengo todos los valores numéricos del recuento de cada una de esas fechas de cumpleaños acumuladas según el mes y el día que yo coloque tanto en la parte izquierda como en la cabecera. Con todas estas columnas voy a colocarlas nuevamente del tamaño de 2.5 para hacerlo pequeño y voy a darte el tip de oro o el tip mágico que te permite comprobar si esta fórmula está bien escrita. Si está bien escrita y tu fuente de datos es confiable, fíjate que febrero no va a tener ni 30 ni 31 días. Es obvio, lo máximo que puede tener febrero es 29 días y en año bisiesto. Ningún mes de abril, ningún mes de junio, ni ningún mes de septiembre, ni ningún mes de noviembre tiene 31 días. Listo. Con esto yo logro comprobar que si me salen valores de cero, entonces la base de datos está bien y la fórmula está bien escrita. Voy a crear aquí una pequeña etiqueta que contenga el valor mínimo de todo el conjunto de datos que yo acabo de crear. Para ello me voy a copiar este mismo formatito que tengo acá, lo voy a pegar de momento por aquí y estas dos celdas las voy a combinar, les voy a quitar la alineación y las voy a colocar de este colorcito, ¿bien? Para poder colocar una fórmula. ¿Qué fórmula voy a colocar aquí? La fórmula o la función, no una fórmula. La función mínimo, o bien, sí podría ser una fórmula porque vamos a hacer mezcla de dos funciones.
¿Qué sucede si yo vengo y tomo todo el conjunto de elementos de toda la base de datos e intento calcular el valor mínimo? Pues obviamente devuelvo el valor de cero porque el valor mínimo que tengo aquí es cero. Pero yo no quiero que ese sea el valor mínimo, yo quiero el valor mínimo diferente de cero. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Voy a jugar no con las referencias, no con una función así, con la función sí, que me pregunte cuáles de estas referencias son diferentes de cero para que calcule el valor mínimo, porque voy a emplear estos valores de cero para apuntar a una fórmula que puede crear una referencia de tipo circular. Y como no quiero que cree una referencia de tipo circular, voy a empeñar o voy a utilizar o voy a apañármelas, no empeñar, apañármelas con este truquito. Con la tecla control de teclado oprimida voy a seleccionarla o voy a oprimirla y voy a seleccionar este rango de celda. Fíjate, un rango que tenga todos los valores antes del primer cero. Posteriormente, no sueltes la tecla control, toca las dos primeras y él en automático pone el siguiente argumento. Luego toco estas, pone el siguiente argumento, los va añadiendo para no tener en cuenta el conjunto de ceros. Fíjate, estoy seleccionando para no tener en cuenta el conjunto de ceros. Vengo y cierro, evalúo con Enter y fíjate que me dice 105. Es decir, el conteo de los valores mínimos de ocurrencias de una fecha de cumpleaños o una fecha de nacimiento me da 105 fechas de cumpleaños de todo el set de datos. Del mismo modo, me voy a copiar esto con control C, lo voy a pegar por aquí con control V y luego lo pego por acá con control V. Para esta etiqueta voy a utilizar ahora el promedio. Fíjate, le voy a dar un Enter, se me olvidó colocarle los dos puntitos, evalúo con Enter y ahora en vez de utilizar a la función mínimo, fíjate que aquí me equivoqué, voy a suprimir porque no fijé las celdas y aquí también, y me voy a copiar esta misma expresión con la función mínimo, vengo y la copio con control C, y la pego aquí con control V. Vamos a pegarla así y colocamos el valor de igual y en vez de utilizar a la función mínimo voy a utilizar a la función promedio. Fíjate, aquí la tengo. Promedio, con tabular la selecciono, vengo y evalúo con Enter y tengo el valor de 1967, es decir, la cantidad de repeticiones de un valor promedio de una fecha de cumpleaños o de nacimiento está más o menos entre 1967. Y el valor máximo que voy a cambiar inmediatamente acá, yo sé que esto lleva tilde, control Z, aquí no era, es justo aquí al ladito la etiqueta llamada máximo. Voy a emplear del mismo modo a la función máximo, es decir, me copio nuevamente esta expresión con control C y vengo y la pego aquí igual con control V y en vez de utilizar la función mínimo voy a utilizar a la función máximo. Evalúo con Enter y el valor máximo es 3740. Ahora, fíjate lo que voy a hacer con los ceros. Vengo y con la tecla control toco este primer elemento, oprimo la tecla control, luego selecciono este y estos dos más de abajito y voy a borrarlos y voy a hacer referencia al punto medio, al punto que va a ser color blanco o color neutro o color gris, lo que decidamos colocarle. Como voy a colocar este valor dentro de todo este rango de celdas que tengo allí seleccionados, fijo con F4 para que se coloquen todas las referencias y no se desplacen y fíjate que estoy haciendo referencia a 1967. Obviamente esto lo detecta Excel como un error, voy a seleccionar todo el conjunto de datos, le digo omitamos el error que tengo allí y ya está. Voy a colocar la columna del tamaño de 2 puntos para hacerla un poquito más pequeña y ahora voy a colocar el formato condicional. El formato condicional simplemente selecciono todo el rango de celdas, vengo a la pestaña Inicio, Grupo Estilos, Formato Condicional, Nueva regla de formato y selecciono una barra de 3 colores. Fíjate, tengo mínimo, tengo punto medio y tengo máximo. Toco el punto mínimo como número, el punto medio como número y el punto máximo como número. Y es tan simple como colocar los valores. El punto mínimo va a ser R21. Fíjate, se coloca de la combinada, la que esté más a la izquierda. Y de manera absoluta, coloco número, el punto medio va a ser 1967 y el punto máximo va a ser 3740. El color menos frecuente, es decir, una fecha de cumpleaños o una fecha de nacimiento poco frecuente, muy poco frecuente. Entonces la voy a colocar de color verde. ¿Listo?
Una fecha de cumpleaños promedio, la voy a colocar de este color de gris. Y una fecha de cumpleaños muy frecuente, que se repita mucho dentro del set de datos, la coloco en morado. Y al momento de evaluar con aceptar, fíjate que todo el conjunto de valores cambia inmediatamente de color. Pero yo no me voy a quedar con estos símbolos de numeral que representan los números porque las celdas están bien pequeñas. Tampoco los voy a con formato condicional a eliminar. Voy a utilizar el formato de celdas para quitarlo rápidamente. Fíjate lo que voy a hacer. Otro truquito dentro del video. Con las celdas seleccionadas, presiono control 1 y llamo al cuadro de diálogo formato de celdas. Vengo al ítem número, personalizada, y en la partecita donde dice general, vengo y lo quito, fíjate, y quiero que te des cuenta de lo siguiente: un formato de número o un formato personalizado de número consta de 4 valores. Consta de valores positivos, le doy una coma; valores negativos, le doy una coma; mil disculpas allí otra vez por la garganta; valores de 0, punto y coma, y valores de texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si en vez de colocar un valor formato para positivo, un valor formato para negativo y un valor formato para 0 y uno para texto, cuando aquí hay solo números, simplemente los dejo vacíos? Es decir, coloco punto y coma para colocar positivo, negativo, punto y coma para saltar directamente a los de 0 y punto y coma para quedarme únicamente con los de texto. Y le digo ni para ninguno, ni para positivo, negativo, 0 o texto, me coloque un tipo de formato. Evalúo con aceptar y borro como por arte de magia los números, pero allí se encuentran. Los números se encuentran allí calculados, solo que no se están mostrando porque cambié la máscara de presentación de la información. Ya tengo en este punto todo el mapa de calor de los más frecuentes y menos frecuentes, fechas de cumpleaños, haciendo el cruce directamente con los días y los meses del año. Voy a colocar este rango de celdas, voy a venir aquí a más bordes y voy a colocar un bordecito de color gris, por ejemplo, en la parte inferior. Clic en el comando aceptar, utilizo el mismo modelito, vamos a colocar esta línea simple de color gris en la parte derecha, clic en aceptar y ahí tengo el reborde y ya está. Voy a insertar, antes de cambiar aquí el género, voy a insertar mediante el grupo ilustraciones una autoforma rectangular. Por ejemplo, esta autoforma rectangular la voy a desplazar como por acá, fíjate, bastante simple, y le voy a quitar el contorno o se lo voy a bajar de grosor, por ejemplo, a 1/4 y lo voy a colocar, por ejemplo, de color gris, este color gris también que me gusta bastante, y luego le voy a cambiar el color, es decir, oprimo control 1 para sacar el cuadro de diálogo, formato de forma, y en donde dice relleno, elijo un relleno degradado. Fíjate que tenemos 4 puntos. Voy a tomar cualquiera de los dos del centro y lo voy a quitar para que me queden únicamente 3. El punto de la izquierda lo voy a dejar a 0%, el punto de la derecha 100% y el de la mitad lo voy a colocar a 50%. Fíjate el esquema. Luego voy a colocar para las fechas menos frecuentes, las que menos se repiten, el color de verde, tal cual como habíamos establecido. El punto central con un color de gris y, por ejemplo, el punto derecho con un color de morado, que serían las que más se repiten. Este sería el color de gris y esta celda o esta referencia o este apuntador tendría el color violeta para dejar la más frecuente, la fecha más frecuente. Luego vengo aquí a la disposición del degradado y coloco esta dirección que quede de manera horizontal. Listo, ya lo tenemos. Voy a cerrar el cuadro de diálogo y ahora con la tecla al oprimida voy a venir un cuadrito antes de la primera sección para que quede simétrico y luego con la tecla al oprimida voy a venir hasta un cuadrito antes por la derecha para que también quede simétrico. Y por último, con la tecla Alt oprimida me voy al tamaño de una sola fila. ¿Listo? Para dejar el tamaño de una sola fila. Le doy escape y fíjate que tengo allí la barrita. Voy a insertar una cajita de texto mediante el grupo ilustraciones, formas, la voy a dibujar por aquí para arribita y voy a colocar, por ejemplo, menos frecuente. Vamos a poner así una etiqueta que diga menos frecuente. Vengo y la alineo en la parte de la izquierda, lo voy a hacer bien pequeñito. Formato de forma, por ejemplo, de 3 puntitos o 2 puntitos. Vamos a ver qué tal queda. Yo creería que ahí está bien.
inicio, vengo y centro de arriba hacia abajo y en el formato de la forma le voy a quitar el contorno y le voy a quitar el relleno, así tal cual. Y lo voy a hacer bien pequeñito, más o menos como de 1,4 estaría bien, y le saco una copia con control C y control B, lo duplico, vengo aquí a inicio y lo alineo a la derecha y en vez de colocarle menos frecuente, le voy a colocar más frecuente. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Ahí pude sacar la tilde con al 160. Y luego voy a tomarme estos dos conjuntos o estas dos cajitas de texto y las voy a alinear con esta forma para que quede bien distribuida. A la parte izquierda, esta otra autoforma, a la parte derecha con los controles y fíjate, tengo de menos frecuente a más frecuente. Por ejemplo, mi papá que falleció hace poquito, bueno, hace unos 2 años ya por lo de la pandemia, tenía fecha de nacimiento febrero 29 del 52, ¿listo? Y es una fecha poco frecuente, entonces aparece aquí de color verde, fíjate, aparece aquí de color verde. Y por ejemplo, alguien que conozco cumple el 15 de junio, entonces tenemos aquí una fecha que está tendiendo a rojo, es una fecha más frecuente, una fecha con posibilidad que se repite mucho dentro del set de datos. ¿Qué tan frecuente es tu fecha de cumpleaños? ¿Qué tan frecuente es tu happy birthday? ¿Qué tan frecuente es tu fecha de nacimiento? Que es la misma fecha de cumpleaños. Según el set de datos, la fecha más frecuente es el día 1 de enero y la menos frecuente es el día 29 de febrero. Y con colorcitos, pues ahí vas tú calculando cuál es tu fecha de nacimiento y qué tan frecuente es respecto del set de datos. Yo estoy en el 29 de agosto, es una fecha que podría estar en un punto medio tendiendo a menos frecuente y por ejemplo vamos a mirar el 23 de noviembre o el 21 de noviembre, fíjate, otra fecha poco frecuente. Va tirando ahí como el medio hacia verde, pero no hacia rojo. Bueno, eso depende de lo que uno pueda ver. Un mapa de calor que me dice qué tan frecuente es nuestro cumpleaños. Bien, ya para terminar, voy a tomar estas cajitas de texto y las voy a alinear a la parte de arriba para que me coloque así más y menos frecuentes. Le voy a colocar así un color en negrita y voy a insertar por último una cajita de texto. Voy a colocar la celda activa por aquí, insertar una cajita de texto que me diga qué tan frecuente es tu cumpleaños. Entonces voy a colocar dos símbolos, vamos a colocarlo en un Word, voy a darle inicio y voy a abrir un Word, espero que se abra y voy a colocar a modo de pregunta con la tecla Shift oprimida, coloco los dos simbolitos, qué tan frecuente es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, ¿listo? Así tal cual, algo llamativo a través de un mapa de calor que podemos sacar con fechas de nacimiento dentro de Excel. Copio con control C, vengo al Excel sin problema y en esta cajita de texto pego con control V, quito el espacio adicional y luego centro y le voy a subir el tamaño. Vamos a colocarle así un tamaño y con la tecla control voy a seleccionar, con la tecla alt, perdón, voy a seleccionar los extremos de las celdas y luego me ubico por acá para arribita y la dejo justo ahí. Vamos a seleccionar por ejemplo 30 y lo voy a colocar en negrita. ¿Qué tan frecuente es tu cumpleaños? Vengo al formato de celda, le quito el relleno, sin relleno y sin contorno. Mil disculpas allí por la garganta, de verdad que pasé por un resfriado hace como unos 3 días y me dejó afectada como las cuerdas vocales y estoy hablando un poquito más, es hablar un poquito, es más difícil hablar un poquito ahora, esperar recuperarme y luego vengo a la pestaña vista y en líneas de la cuadrícula la quito y fíjate del tremendo cuadro bien descriptivo que indica qué tan frecuente es tu cumpleaños. Búscalo por favor. Esta fuente de datos te la voy a dejar disponible, más de 97,000, más de 90, ya se me olvidó, más de 719,000 registros para que tú puedas hacer este mapa de calor que te permita observar rápidamente el valor de tu fecha de cumpleaños o tu happy birthday o tu fecha de nacimiento para que lo contrastes y averigües qué tan frecuente es respecto de la base de datos. Obviamente esto lo podemos traer a partir de un Power Query dentro de Excel o lo podemos traer a partir de una consulta externa de datos,
o de un access y podemos comprobar, por ejemplo, mediante una tabla dinámica, el conteo de los días y los meses de cada uno de los valores y después hacer el gráfico sin problema, con lo cual quitamos la limitante de la cantidad de registros que nosotros podamos asociar dentro de la hoja de cálculo. Espero que este video tutorial pueda serle muy útil, te haya gustado muchísimo y si fue así, por favor regálame un like en este video tutorial, de verdad que lo apreciaría muchísimo. Y como digo siempre, nos vemos amigos y amigas en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.